Permíteme en el día de hoy dar inicio a una nueva serie. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Por algunas semanas vamos a considerar juntos el tema que tiene que ver con la madurez espiritual. Acabamos de cerrar una serie redimiendo el tiempo. Comenzamos diciendo que Dios ha establecido los tiempos y nos vamos a vivir más allá de lo que Dios establece que vivamos. Consideramos el último capítulo del Eclesiastés cuando vamos camino a la vejez en nuestras vidas. Pero la pregunta es, cuando tú partas de esta tierra al cielo, cuando ya no estés más, ¿cuál va a ser tu estela? ¿Cuál va a ser tu ejemplo? ¿Serás un desafío o te convertirás en un dicho? Para eso es importante considerar la madurez en la vida espiritual. Y antes de definir, de decir algo, la madurez no es una opción en el creyente, la madurez espiritual, sino que es un deber delante de ¿quién? De su Señor. Y durante esta serie quiero que analices tu vida espiritual, porque hablar de madurez no son años en el cristianismo, porque usted puede llevar muchos años en el cristianismo y no ser un creyente maduro. Usted puede pasar mucho tiempo en oración, mucho tiempo estudiando la Biblia, conocer y citar la Biblia, o tener una responsabilidad, estar a cargo de un ministerio, o tener una trayectoria en muchas áreas. Pero eso no significa que usted es un creyente maduro. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 13. No es una opción del creyente, mira lo que dice el capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos, buen Dios, pedir tu gracia y tu bendición al considerar este tema. Y permítenos, Señor, que podamos ser desafiados, exponernos frente al espejo de tu palabra, vernos a nosotros mismos y hacer las mejoras que tú quieres en nuestras vidas. Pues oramos y pido tu gracia al compartir de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En esta serie veremos el solemne llamado de Dios al creyente a crecer en su vida espiritual hacia la madurez. Se requiere de autoconfrontación. Y en esta serie nos vamos a confrontar. Y quiero llevarles a que cada uno de nosotros tomemos decisiones delante de Dios. Pero antes de definir madurez espiritual y hacernos la pregunta si realmente soy un creyente maduro, estoy creciendo, quiero citar para ustedes las palabras o un escrito de un teólogo llamado Lewis Perry Schaeffer. Él escribió el libro de teología sistemática muy conocido en el mundo anglosajón y hispano, su enseñanza, volumen interesante de teología sistemática. Él escribió un librito que se llama El hombre espiritual. Y en su primer libro él describe que toda la humanidad está en tres diferentes cuadros o condiciones delante de Dios. Las tres clases de hombre que hay, él le llama. Y pensando en eso, quiero compartir con ustedes los tres tipos de hombres que hay en las Escrituras. Al utilizar el término hombre es genérico, me refiero a hombre y mujer, clasifica a la humanidad. Y déjame decirte algo, usted está en uno de estos tres conceptos. Estos conceptos son, hay un hombre que es natural, hay un hombre que es espiritual y hay un hombre que es carnal. Y veremos de qué se trata. Rápidamente quiero que consideremos los tres tipos de hombres en las Escrituras. Y lo primero que quiero hacer es presentar la base, la declaración bíblica sobre la condición de los seres humanos en esta tierra. ¿Te has fijado que la gran mayoría del mundo religioso dice que son hijos de Dios, que son creyentes? Y es posible que aún tú tengas ese mismo concepto, pero nunca has tomado la decisión trascendental en la vida de reconocer a Cristo como tu Salvador personal. Porque escúchame bien,
Judas fue un elegido, fue uno de los 12, estuvo con Jesús, se expuso a sus milagros, a sus enseñanzas, a sus declaraciones, pero evidenció que nunca pertenecía al reino de los cielos. Y a veces puede ocurrir que hay personas que están en la iglesia, llevan años en la iglesia y porque no hacen algunas cosas que son clasificadas como pecaminosas o mundanas, ya se cree que es un hijo o una hija de Dios. Dios clasifica a los seres humanos no basado en la raza, la condición social, la apariencia física, el deporte que practica, sus creencias políticas. Esas son distinciones o clasificaciones humanas. Usted y yo clasificamos chilenos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, americanos, del norte, del sur, etc. Nosotros clasificamos así. Dios ve a la humanidad en solo dos condiciones delante de Él. O son hijos de Dios o son hijos de Satanás, el diablo. En Mateo capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo dijo en verso 38 lo siguiente, y escúchame bien, todos los que estamos acá estamos en una de estas dos condiciones en relación delante de Dios. Cuando Jesús explica la parábola del trigo y de la cizaña, en verso 38 del Evangelio de Mateo, Jesús dice lo siguiente, el campo es el mundo donde nosotros vivimos. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino o los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos de ¿quién? Del malo. Usted está en una de estas dos condiciones. Toda la humanidad está en una de estas dos clasificaciones. De hecho, si miras conmigo en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 10, vemos acá que esta misma clasificación puede ser o estás en la luz o estás en las tinieblas. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y ¿quiénes? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hijos de Dios e hijos de ¿quién? Del diablo. De la misma forma se les llama estar en la luz o estar en las tinieblas. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 5, de igual forma se describe a los hijos de luz o a los hijos de tiniebla. Porque todos vosotros sois ¿qué? Hijos de luz e hijos del día. ¿Quiénes son los hijos de luz? ¿Quiénes son los hijos del día? ¿Quiénes son? ¿Los que vienen a la iglesia? ¿Los que asisten a la iglesia? ¿Los que oran? ¿No? ¿Los que leen la palabra de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que en su vida espiritual se ha producido ¿qué? Un cambio. Es por eso que tú estás. O eres un hijo de luz del día, o no somos de la noche ni de las tinieblas. Como una persona que está en tinieblas, que está en la oscuridad, escúchame bien, si no eres un hijo de Dios, ¿eres un hijo de quién? Del diablo. Jesús se lo dijo a los judíos en Juan capítulo 8, verso 32 en adelante. Ellos le dijeron, no tenemos ningún esclavo, no somos dueños de nadie, pero Jesús le dice, el que practica pecado es hijo de quién? Del diablo, de Satanás. Ahora, ¿cómo usted puede estar seguro que es un hijo de luz? ¿Qué se necesita para ser un hijo de Dios? De acuerdo a las Escrituras, necesita ser trasplantado, ser sacado del reino de las tinieblas y ser trasladado al reino de la luz. Observa Colosenses capítulo 1, verso 13. El cual, hablando de Jesucristo en el contexto y de las bendiciones de Dios, el cual nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? De la potestad de las tinieblas. Entiéndase potestad, control, dominio. Estar bajo algo o alguien, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su ¿qué? Amado Hijo. ¿Cómo usted y yo somos trasladados del reino de las tinieblas, de no ser hijos de Dios, de ser hijos de Satanás, a ser un hijo de Dios? Recuerda, dos condiciones. Y ustedes que están presentes y aquellos que nos están viendo o aquellos que nos están oyendo en estos momentos, usted o es un hijo de Dios o es un hijo de Satanás. Para ser un hijo de Dios, estar en la luz, necesita ser transportado, trasladado, un cambio.
Y esto, escúchame bien, solamente es obra de Dios en la vida del ser humano. En Primera de Juan, Juan capítulo 1, en el primer capítulo 1, en el capítulo 1, el verso 12, Juan escribe lo siguiente. Usted lo conoce. Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué más? A los que creen en su nombre. ¿Qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos verbos. Recibir y creer. Y observa el verso 13. Los cuales, los hijos de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Potestad, derecho. Usted no es hijo de Dios porque quiere ser hijo de Dios o porque dice que es un hijo de Dios. Es el resultado de la obra de Dios en su vida y su disposición de corazón de creer y recibir a Cristo como su Salvador personal. Pero escúcheme bien, esto no es obra humana, no es su trabajo, no es su responsabilidad, es la obra de Dios. Observa el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es esfuerzo humano. Por el contrario, ¿qué significan esas dos últimas palabras? Sino, por el contrario, no es humano. Es obra de Dios. ¿Y cómo comienza? En el momento que yo oigo el Evangelio y respondo positivamente al Evangelio, ahí se produce ese cambio de condición espiritual. Es por eso que leemos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Qué más? ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero si las cosas viejas no han pasado en tu vida, si no hay cambios, si sigues igual, creyendo que estás en la luz, pero viviendo ¿en qué? En tinieblas. Algo ha ocurrido. De tal forma que en ese momento que creemos, que recibimos, que Dios obra, nos da vida nueva y también Dios nos imparte algo más. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, versos 3 y 4, se nos dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida cristiana, nos han sido ¿qué? Dadas, no las gané. No las obtuve, Dios me las dio. Han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes ¿de qué? ¿De qué? De la naturaleza divina. Dios la impartió ahí. ¿Por qué? Porque no estamos en las tinieblas. ¿Dónde estamos? En el reino de la luz. Ahora, resumiendo, ¿usted es un hijo de Dios, de la luz, o es un hijo del diablo, de las tinieblas? No hay más. Por el otro lado, esta es la condición de todos los seres humanos delante de Dios. ¿Cómo está delante de Dios tu vida? ¿Estás seguro? Mírame bien, escúchame bien. ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? ¿Estás en la luz? Porque si no estás en la luz, estás en las tinieblas. Y al estar en las tinieblas, estás bajo el juicio y la condenación de Dios. Durante esta semana estuve en un servicio fúnebre. Y el sacerdote decía, si usted se muere, no importa esas cositas pecaminosas que usted ha hecho. Después de un tiempo, usted saldrá de ahí e irá al cielo. Después de él tuve que pasar y decir, las Escrituras dicen que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es por eso que yo no puedo pedir la bendición sobre este féretro. No lo puedo pedir. Porque si es un creyente, ya está bendecido. Pero si es un inconverso, no hay nada más que hacer. ¿Lo tiene? Usted está en una de estas dos condiciones. Ahora, ya. No después, no mañana. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, es interesante que Pablo,
cuando escribe a la carta a la iglesia en Corinto. Lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 13, que el apóstol Pablo va a corregir una iglesia que tiene problemas. Y en su corrección, Pablo enseña que hay 3 categorías o tipos de hombres. Solamente 3 categorías o tipos de hombre. Y rápidamente quiero que veamos juntos esta descripción que hace el apóstol Pablo, porque Pablo enseña, al describir las categorías, nos dice que existe el hombre natural. En Corintios, en el capítulo 2, no 12, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural. Luego Pablo habla en el verso 15 del hombre espiritual. Y en el capítulo 3, verso 1, habla del creyente que es carnal o que es un niño. Ahora escúchame bien. Si tú has recibido a Cristo, tú ya eres un hijo de Dios. Pero estás en una de estas 2 categorías. O eres un creyente espiritual o eres un creyente carnal. Veamos la descripción. Toda la humanidad está en una de las 2 condiciones de relación con Dios. Hijos de Dios o hijos de diablo. Y todos los creyentes están en sus vidas espirituales en una de estas 2 categorías. Creyentes espirituales o creyentes carnales. Y no hay más. Y usted puede llevar muchos años siendo un creyente espiritual, o puede llevar un poco tiempo, o muchos años, y ser también un creyente carnal. Veamos en segundo lugar la descripción bíblica de esto. Cómo Pablo desarrolla el tema. En primer lugar, Pablo nos va a hablar del hombre natural, el primer hombre. En el Corintios capítulo 2, verso 14, él nos va a dar 3 características generales que las quiero mencionar. En primer lugar, dice Pablo al mirar el capítulo 2, abre tu Biblia ahí, 1 Corintios capítulo 2, dice el verso 14 lo siguiente. Pero el hombre natural, que dice el texto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En primer lugar, la primera característica del hombre natural es un hombre que ha nacido en el mundo natural. Ha nacido una vez, pero no ha nacido espiritualmente. ¿Lo tiene? Todo creyente, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal ha nacido, ¿qué? ¿Cuántas veces? 2 veces. Una, física, como el hombre natural. Y en segundo lugar, ha nacido, ¿qué? Espiritualmente. Ha tenido el nacimiento natural esta persona, ha nacido en el mundo natural, no es espiritual, ha nacido una vez. Y el que nace una vez, ¿cuántas veces muere? 2 veces. Porque muere físicamente y morirá también espiritualmente o la muerte eterna. Enfrenta 2 muertes. Muerte física y la muerte eterna. ¿Lo tiene? Ese es el hombre natural. ¿Por qué? Porque ha nacido ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Por qué la muerte física? Hebreos 9:27 está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y luego de la muerte física enfrentará la muerte final, la condenación eterna. Pregunta, ¿recuerdas cuando tú naciste físicamente? ¿Amén? No los escucho. ¿Amén? ¿O ya no se acuerda? ¿Se acuerda todavía? No, me dice algunos, no quieren acordarse. ¿Cuándo nació usted espiritualmente? ¿Recuerda cuándo fue? ¿Realmente? ¿Pasó de las tinieblas a la luz? ¿Por qué está seguro o está segura? ¿Porque levantó la mano? ¿Repitió la oración? ¿O lo bautizaron? No es evidencia suficiente. ¿Cómo se describe al hombre natural? Ha nacido en el mundo natural, no en el espiritual. Segundo, está ciego a las cosas espirituales. ¿Qué dice el texto? No percibe. En la palabra percibir no acepta, no aprecia. No tiene la capacidad de dar respuesta positiva. Es por eso que cuando usted invita a una persona en conversa, le cuesta sentarse, le cuesta oír, le cuesta entender. No lo que se dice,
sino el contenido, la enseñanza espiritual de lo que se le está diciendo. No lo puede hacer porque es incapaz, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta comprensión no tiene nada que ver con inteligencia, no tiene que ver con incapacidad intelectual, no tiene que ver tampoco con ignorancia, porque puede ser un hombre natural, un inconverso y conocer mucho de Biblia. A través de mis años, especialmente en mi país, discutí por muchos años en el centro de mi país con personas que me hablaban de la vida judeo-cristiana y conocían la Biblia mejor que creyentes, pero no eran salvos, no eran creyentes. ¿Por qué? Porque han nacido en el mundo natural, no en el espiritual. Están ciegos ¿a qué? A las cosas espirituales. Ahora, ¿le gusta oír de la Biblia? ¿Le gusta venir a la iglesia? ¿Le gustan a veces los cantos? Hasta un inconverso tiene un predicador favorito que le gusta oír. Me sorprendí, hace un par de años atrás me llamaba una persona después del programa radial. Lo llamo para ustedes, el pastor, sí. Mire, yo soy un ateo. Ok. Y después de hablar un tiempo, una conversación, yo le pregunté, bueno, si tú eres un ateo, ¿qué haces escuchando un programa religioso? Es que me gusta oírlo. Un ateo puede apoyar, un inconverso puede apoyar una obra. Puede entender los propósitos de una iglesia en construcción, en colaboración, puede dar, pero no tiene la capacidad de ¿qué? De discernir algo más. Te diría algo, el hombre natural puede apoyar una obra, puede entender las metas, pero no puede comprender, escúchame bien, las cosas espirituales. Puede venir y que le guste. Tercer lugar, tercera característica, está atado al mundo material. Porque para él, la enseñanza bíblica, ¿qué es? Locura. ¿Y qué más? Y no la puede entender. Es decir, no comprende las verdades. Para él, lo que se dice puede ser lógico, pero no le entra en su lógica. Porque él en su mundo de razón, de razonamiento y de lógica, no logra detrás de las palabras oír la voz de Dios. Es por eso que Jesús dice que mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Un inconverso escucha el mensaje, oye las palabras, pero ¿a quién no oye? A Dios, hablando a su vida. Porque para él son ¿qué? Locuras. ¿Y qué más? Y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque está ciego espiritualmente. Los podemos traer, pueden oír una, dos veces, pero mientras no les alumbre la luz del Evangelio, según a los Corintios capítulo 4, versos 3 y 4 dice lo siguiente: pero si en nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, es decir, aunque les predicamos, sigue oculto el mensaje a ellos. ¿Por qué? En los cuales el Dios de este siglo que hizo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito? Míralo. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Déjame decirte algo, que aún puede conocer Biblia, citarla de memoria. No puede ver la simpleza del Evangelio. Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Jesús tiene que decirle lo siguiente en Juan capítulo 8. Jesús le dice a él, mira, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Él no entendía del nuevo nacimiento. Verso 10 en Juan capítulo 3, Jesús le dice, respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú qué cosa? Maestro de Israel y no sabes esto. Puede tener mucha Biblia. De hecho, los fariseos conocían la Biblia. Los que se enfrentó a Jesús la conocían. ¿Recuerdas la ilustración que di el domingo pasado sobre el joven conferencista ateo y el anciano que metió su mano en su gabardina y sacó una naranja? Yo estaba tan apasionado predicándole el evangelio a una persona, a un muchacho, y le conté esta ilustración para que él tomara la decisión de probar y recibir a Cristo. Y mira lo que me dice después de que yo le cuento esta historia tan apasionado. Él me preguntó,
¿Y de dónde sacó la naranja? ¿Qué ocurrió? No logró ¿qué? Oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural ha nacido en el mundo natural, pero no en el espiritual, está ciego a las cosas espirituales y está atado a este mundo. Atado de tal forma que las decisiones que toma son basadas al mundo material. Si me conviene, si puedo, si me beneficia, hago lo espiritual. De lo contrario no lo hago porque no le beneficia espiritualmente. Fíjate, quiero que veas cómo se traduce la palabra hombre natural en Judas, en el capítulo 1, verso 19. Observa cómo se traduce en Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los sensuales. Es la misma palabra griega para hombre natural, porque el hombre natural se mueve en base a sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, su cosmología de la vida, su forma de ver la vida, es basada en sus valores naturales, en sus valores humanos y no comprende las cosas espirituales. Y yo te pregunto, cuando te enfrentas a las verdades de Dios, ¿cómo las evalúas? ¿A la luz del mundo natural, carnal? ¿Sabes que esa misma palabra natural puede ser traducida animal, sensual? ¿Por qué? Porque las cosas se han de discernir, dice Pablo, espiritualmente. Y el término discernir significa distinguir, poder separar. Crino, que significa examinar. El inconverso no puede examinar la voz de Dios. Solo oye las palabras. ¿Por qué? Porque está inhabilitado y es incapaz. Eso es el hombre inconverso. Pregunta, ¿tú eres el hombre natural? ¿Eres una mujer natural? ¿Eres una persona inconversa? Si no lo eres, debes aprender a discernir y oír la voz de Dios. Segundo hombre, rápidamente. En el capítulo 2, el verso 15, Pablo ahora habla del hombre espiritual. ¿Cómo comienza el verso 15? ¿Cómo comienza? 2:15. Abre tu Biblia. ¿Cómo comienza? Abre tu Biblia, por favor. ¿Cómo comienza? En cambio. ¿Qué significa eso? A diferencia de. Ahí hay un contraste interesante entre el hombre natural. Ahora encontramos el hombre espiritual. El hombre espiritual ha nacido en el mundo espiritual. Por el contrario sería, en cambio, el espiritual. ¿Por qué en cambio? Porque este hombre nació en el mundo natural, en la humanidad, nació una vez. Pero ha tenido también, ¿qué? Otro nacimiento, que es el nacimiento espiritual. Ha nacido de nuevo. Este hombre ha nacido 2 veces. ¿Cuántas veces puede morir? Estamos mal, ¿eh? El hombre natural nace una vez, muere 2 veces. El hombre espiritual nace 2 veces y puede morir una sola vez. ¿Qué muerte? Física, no más. No muerte eterna, no muerte espiritual, porque ya tiene vida. Es por eso que ha nacido en el mundo, ¿qué? Espiritual. Y ahí está mi pregunta. Si tú dejases de vivir hoy, ya, ¿dónde pasarías el resto de tu eternidad? Y esto no es juego. En el cielo. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Ahora, este hombre está en el mundo físico, pero discierne las cosas no humanamente, sino espiritualmente. Él se ha producido un cambio porque ha nacido de nuevo, tiene una condición espiritual diferente. Segundo lugar, y rápidamente, tiene el Espíritu de Dios en su vida. Mira conmigo en el capítulo 2, el verso 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, nosotros no hemos recibido el Espíritu ¿de quién?
del mundo, sino, por el contrario, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mira qué interesante, tiene el Espíritu de Dios, tiene la capacidad, se ha producido en su vida un cambio radical. ¿Por qué se produjo un cambio radical? Porque nació de nuevo, recibió a Cristo como su Salvador personal, y cuando lo recibió a Cristo, ¿qué recibió también? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Dos textos. En primer lugar, Efesios capítulo 1, verso 13. Porque esto es clave e importante en la vida cristiana. ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué palabra de verdad? Ahí lo dice. ¿Qué palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué más? No solamente oyó. El oír ahí es más que escuchar, es más que la capacidad acústica, es responder positivamente. Recibió a Cristo. Él también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué más? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. El creyente espiritual, el creyente tiene ya el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, tiene un problema. Romanos 8, capítulo 9. Dice el texto, mas vosotros vivís según la carne, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, escúcheme bien, no tiene el Espíritu de Cristo, que no es de él. Ahora, el Espíritu Santo en mi vida capacita a ese hombre, a esa mujer, cuando se abre la palabra de Dios, cuando se abre la Biblia, escucha más allá que las letras y las palabras. Oye, ¿qué cosa? La voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora me detengo. La semana pasada, durante esta semana que pasó, día a día, nosotros oímos la palabra de Dios. ¿La escuchó? ¿Oyó la voz de Dios? No los escucho. ¿Oyó la voz de Dios? ¿Respondió a ella? No simplemente ese hombre espiritual ha nacido de nuevo, ha nacido espiritualmente, tiene el Espíritu de Dios, anda también en el Espíritu de Dios. Observa el verso 13 del capítulo 2 de 1 Corintios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña, el Espíritu. ¿Qué agrega? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Anda en el Espíritu porque ha recibido una orden. Anda en el Espíritu porque nació por el Espíritu. El Espíritu mora en él. El Espíritu nos guía. Dice Romanos capítulo 8, verso 14, que el Espíritu Santo guía al creyente. ¿Está guiando Dios tu vida o tus emociones? Y por último, discierne en el Espíritu. Tiene la capacidad de evaluar. Las decisiones que toma honran a Dios. Dice el verso 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tiene la capacidad de discernir, porque tiene la mente de Dios. Al verso 16 lo dice, mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Recuerdas 1 de Juan 4:4? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Estamos claros con respecto a esto? ¿O es usted un hombre natural, inconverso? ¿O es usted un hombre espiritual, un creyente? ¿Se entiende que ese creyente ha nacido en el Espíritu? ¿Se mueve en el Espíritu? ¿Es guiado por el Espíritu? ¿Tiene discernimiento espiritual? Pero Pablo, a estos mismos creyentes, y abre tu Biblia por favor en el capítulo 3, verso 1, abre tu Biblia por favor, voy a leerlo, no está en pantalla. Mira en 1 Corintios capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Por el contrario, dice Pablo, sino como a carnales. ¿Como a quiénes? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía.
Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois qué? Carnales. Y aquí me detengo. Porque usted puede ser un hijo de Dios, puede ser un creyente, pero puede ser un creyente que es carnal. Me gusta lo que dice Adrian Rogers. Él dice lo siguiente, presta atención, este interesante predicador. El hombre natural hace lo que es, hace lo que es natural. ¿Por qué? No conoce nada más. El hombre espiritual hace lo que es, ¿qué? Sobrenatural, porque ha sido capacitado del cielo. Pero mira lo terrible que es. El creyente, el hombre carnal, el creyente carnal hace lo que no es natural. Está donde no debe estar, porque es un hijo de Dios. Dice, hace, practica cosas que no debiera practicar, porque no es un hijo del mundo, es un hijo de Dios. En otras palabras, es una deformidad, es un monstruo. Si tú eres un creyente y eres un creyente carnal, estás haciendo cosas que no son naturales en tu vida. Mira, el creyente carnal tiene este problema. Es un creyente desenfocado. Se ha detenido. Verso 1. ¿Cómo lo dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? De manera que yo, ¿qué? No los escucho. ¿Están despiertos? De manera que yo, hermanos, Pablo se dirige a ¿quiénes? A creyentes, pero están bien desenfocados. Están atrofiados. Es como ese niño que vino por primera vez a la iglesia y lo llevaron a la clase, a la salita de escuela dominical. Y ahí ese niño jugó, escuchó su lección, pero han pasado 30 años y cuando viene a la iglesia sigue yendo a la salita de escuela dominical. Ya la silla le queda pequeña y la enseñanza también, porque está desenfocado. Algo está mal. Mira, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Son salvos. Pero quien controla sus vidas no es el Espíritu Santo, sino su propia vieja naturaleza, que no le ha dado muerte, que sigue satisfaciendo sus deseos, se excusa, se racionaliza las cosas, pero sigue andando en la carne a pesar de que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Está desenfocado. No puede, dice, no puedo hablaros como espirituales, sino como a quién, a carnales, que agrega, como niños en Cristo. Reacciona como niño. 4 hijos yo tuve. Y una de las peleas o dificultades más grandes que tuve en la niñez de mi primer hijo fue con un amigo de años. Porque mi hijo y su hijo entraban en conflicto y peleaban. Y solamente vio el cuadro de que mi hijo tenía una rama en su mano. Ese fue el cuadro que vio. Y se disgustó y se peleó, se quebró la amistad. No vio el cuadro completo. Mi hijo le había quitado la rama al otro niño porque le quería golpear. No porque le quería atacar. Pero reaccionó el padre como reaccionó ¿quién? El niño. ¿Cuántas veces tú, yo, que llevamos años en el Evangelio, reaccionamos y actuamos como qué? Como niños. Somos creyentes que desenfocados. Somos raros, porque no debiera ser así. Otra característica más, verso 2. Odiad beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es un creyente desenfocado, pero es, verso 2, es un creyente derrotado.
¿Está derrotado? Porque no ha crecido. No tiene victoria en sus vidas espirituales. Siempre está derrotado, sin deseo de servir, sin deseo de adorar, sin deseo de sacrificarse, sin deseo de dar, sin deseo de apoyar, sin deseo de hacer cosas para los demás, porque es un creyente carnal que está desenfocado y su vida cristiana la vive ¿cómo? Derrotada. Solo quiere recibir. Viene, escucha, yo lo veo y entra, y el pastor tiene que tener así un biberón y le da de comer. Y a la salida le tiene que, para que le salgan también los, ¿cómo le llaman? Los fletitos. Y le haga provecho. Se alimenta todo el tiempo. Nunca ha alimentado a los demás. No tiene fruto. Está derrotado en su vida espiritual. Es por eso que es carga la vida cristiana. Tercero, ¿cómo lo describe Pablo? Versos 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contienda, disensiones. ¿Qué pregunta Pablo? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Tienen su predicador favorito. Yo he ido a predicar a iglesias donde cuando me invitaron a predicar no había gente, porque la gente solamente quería oír una voz a una persona. Entonces vienen a oír ¿qué cosa? ¿La voz del hombre o la voz de Dios? Pero aquí usted lo tiene, creyentes divisionistas. ¿Por qué? Se mueven en las emociones. Siempre están criticando, siempre están quejándose, siempre están diciendo pero más, siempre están causando divisiones, siempre producen conflictos. Un creyente maduro, un creyente espiritual discierne. El niño no lo puede hacer. Quiero detenerme acá. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Pero ¿qué tipo de creyente es? ¿Es un creyente espiritual o es un creyente carnal? Termino. Frente al sermón de hoy. Primero, ¿soy un hombre natural rumbo a la condenación eterna o no? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Quién me puede decir yo estoy seguro de que soy un hijo de Dios? Esos fueron los malos maestros. En el contexto fueron los malos maestros. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Pero es evidente que el creyente debe dar ¿qué? Buen fruto. Ahora, ¿es un hombre espiritual? ¿Eres un creyente espiritual? Amén. David, ¿puedo ver tu mano? ¿Viviendo de forma victoriosa? Ahora, el más valiente, ¿soy un creyente carnal? ¿Ah? ¿Eres un creyente carnal? ¿Viviendo en forma derrotada? ¿En el anonimato? Es una gloria reconocerlo, pero es una vergüenza vivir así. Porque la madurez espiritual no es una opción del creyente, sino que es un deber delante de su Señor. Amén. Inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos, por favor. Cabecitas inclinadas y ojos cerrados. De los tres tipos de hombres que hemos hablado, el hombre natural, el inconverso. Yo no sé si hay alguien acá que aún es un hombre natural, que no has tomado ese paso decisivo en tu vida de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Tal vez me estás viendo o me estás oyendo. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador personal? Si no lo has hecho, hoy es el momento, ahí donde estás. ¿Por qué no le dices hoy a Jesús? Ahí, ora conmigo, dile, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Hoy me has dado luz y entiendo que necesito ser un creyente. Tomo esa decisión. Perdóname. Dile así, recibo a Jesús como mi Salvador personal. Me entrego a ti, Cristo. Sé mi Señor y mi Salvador. Cabezas inclinadas y ojos cerrados. ¿Hay alguien que hizo esta oración conmigo? Levanta tu mano y bájala rápidamente. ¿Hay alguien que hoy ha dicho a Jesús, yo te reconozco como mi Salvador, mi Señor? No.
Eso significa que todos los que estamos en este auditorio somos hijos de Dios. Ahora, ¿eres un creyente carnal o espiritual? ¿Por qué no decides hoy vivir en el Espíritu? Crecer. Esa es tu decisión. Deja de ser crítico, divisionista, que trae conflicto. Decide ser de bendición a los demás. Sigue a Cristo. Esa es tu decisión. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y por lo que tú eres, Señor, y en esta hora. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Y recibe tú la gloria, pues oramos, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.